que aplica toda la teoría inicial que hemos repasado en la variedad que hay de módulos de entrada y salida, y justamente con esos conceptos venimos a ver que así está elaborado los catálogos. Y ahí miramos cada variante que hay y que justamente como son variantes tan pensadas para eso, ninguna es igual a la otra. Y hay que cuidar todos estos detalles. ¿Sí? Vemos ahora lo que sería un módulo ciego. Dice la variante básica de costo optimizado. Todo lo demás que decía el anterior, todo lo dice. Hace lo mismo que el otro, con la diferencia que no tiene pantalla. En cambio de este, aquí están las 4 variantes. Y si ustedes se fijan, la diferencia es que al final le han puesto esta O y la O. Corresponde a todas las características técnicas anteriores, con la diferencia que no tiene pantalla. Estamos mirando justamente la parte de ahora los módulos de ampliación, los módulos de entradas y salidas. Miren, nos decía el resumen que habían módulos de M8 y de M16. ¿Cómo tengo que interpretar eso? Miren, aquí dice DM8, DM8. Y aquí dice DM8, DM8. Pero hay 4 variantes de los DM8. ¿Qué quiere decir esto? Tiene 4 entradas digitales, 4 salidas digitales. 4 entradas, 4 entradas, 4 entradas, 4. 4, 4. Pero vamos a ver que no trabajan a la misma tensión. De este modelo, sus entradas son en 24 voltios. De este en 24, de este 12 en 24. Ah, no, perdón, es la tensión de alimentación, ¿no? Se alimenta en 24, 12, 24 y esta opción se alimenta en 220. Los rangos admisibles, la tensión de trabajo en caso de AC, aquí, de 110 a 220 AC y de 110 a 220 DC, ¿no? Entonces, este puede trabajar en cualquiera de esas alimentaciones. Dentro de los módulos, aquí comenzamos a ver las características. En las tipo de entrada, aquí tengo que es DC, en este es AC-DC, en este es DC y en este es ACI DC. ¿Qué más tengo? Las salidas de ese módulo, ¿cómo son? En este caso, son salidas a relé. Como es DM8, 4 son entradas y 4 son salidas a relé. En cambio, estos son salidas a 24 voltios DC. La potencia que consumen, la frecuencia que pueden trabajar. Miren, este puede llegar a trabajar a 10 Hz en cuanto a lo que es la frecuencia de conmutación, ¿no? De este. Y aquí las características en consumo de corriente. Si seguimos mirando en esta parte, miren, aquí sigo en el 88, 8888. Estoy viendo justamente el tema de las entradas, número de entradas. Ah, perdón, ya estamos en el DM16. DM16. Repite las características anteriores, pero ya tiene 8 entradas y tiene 8 salidas. Y las variantes, salidas a relé y entradas y salidas en DC. ¿Sí? Entonces, miren, todo esto hay que tener en cuenta el rato de interpretar un catálogo y de seleccionar o entender qué módulo es el que tenemos en la mano o qué hardware tenemos para implementar el proyecto. Cerrando esta parte de los catálogos, aquí podemos ver la parte de los módulos analógicos. Habíamos dicho que de módulos de entrada tenemos 2 opciones. Módulos que son de 2 canales de entrada analógica, donde estos módulos pueden configurarse en voltaje, miren, de 0 a 10 voltios, o en corriente de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Pero también hay módulos analógicos de entrada que son directamente para conectar sensores de temperatura tipo LTD. Son sensores que varían su resistencia en función de la temperatura. Para conexiones a 2 o a 3 hilos, entonces directamente podemos comprar este módulo y no necesitamos un conversor transmisor y el sensor va directo al PLC. En las salidas analógicas tenemos solo una opción. Esa opción es un módulo de 2 salidas analógicas que se puede configurar para que la salida sea en voltaje y sea en corriente. ¿Sí? Aquí unas salvedades a entender y esto es clave. ¿Sí? Hasta aquí mostramos de que es muy versátil, puede ser de voltaje o corriente e inclusive el CPU viene con entradas analógicas. Ahora vamos a subrayar los detalles. Cuando uno compra
el PLC con entradas analógicas, el logo con entradas analógicas, debe tener en cuenta lo siguiente. Solo recibe voltaje, ¿sí? No recibe corriente, no se puede configurar en corriente. Las entradas analógicas que vienen en los CPUs solo reciben voltaje de 0 a 10 voltios. Cuando uno compra módulos de entrada o salida analógica, sí puede configurar entradas y salidas en voltaje o en corriente. ¿Se entiende, no? Bien. Pero sea que uno usa entradas analógicas del CPU o entradas analógicas de los módulos, todos son de baja resolución. La resolución que tienen las entradas y salidas analógicas en este controlador logo es de solo 10 bits. ¿Qué significa eso? Que no son muestreos de alta resolución. Los PLCs, los bloques de control más estándar, digamos, más exigentes, necesitan una resolución de 12, 13 bits. En cambio, el logo solamente en todas sus opciones tiene una resolución de 10 bits. ¿Qué significa? Que nos va a servir para hacer este control, pero hay que tener eso en cuenta el rato. Por ejemplo, si queremos hacer una aplicación de una balanza, en donde vamos a necesitar mayores divisiones, mayor resolución en las cuentas del conversor análogo digital. ¿Sí? Es un tema no menor a tener en cuenta. Las entradas de los CPUs solo son en voltaje. Y las entradas del CPU o de los módulos, su resolución es solo de 10 bits. Bien, si estamos con eso, ahora comenzamos a meternos a cómo se conecta, ¿sí? Como hemos visto que hay CPUs en 220, hay CPUs en 24, en 12 voltios, AC/DC, también hay que tener cuidado en su conexión. Si no conectamos en forma adecuada, o lo quemamos o simplemente no va a operar bien o no va a estar protegido. ¿Qué estamos viendo en el manual, en la presentación? Cómo se conecta un logo que sea del código 1224 o 24. Se alimenta en DC, viene con dos terminales, miren, L y M, en donde M es el 0 voltios de la fuente y L más es el positivo de la fuente. Tenemos que colocar un fusible y con eso energizamos al controlador. En este caso, si tuviésemos un controlador que es de alimentación en AC, lo que tenemos que hacer es, en los terminales se pone L1 y M, ¿no? Miren que ya es distinta la denominación de los terminales, y aquí tenemos que conectar lo que sería línea INE. En el caso, por ejemplo, de conectar una entrada analógica en un módulo DC, ¿no? Miren cómo es la conexión. Conectamos a positivo el L+, conectamos a negativo la M de la fuente, y aquí lo que hacemos es un divisor de tensión. En este caso nos está mostrando, por ejemplo, un potenciómetro. Este potenciómetro está variando el valor de la fuente. ¿Por qué este potenciómetro está en serie con esta resistencia? ¿Por qué? Porque la entrada analógica del logo solo es de 0 a 10 voltios. Y en este caso esta alimentación puede ser de 24 voltios o 12 voltios. Si fuese 24 voltios, el valor de esta resistencia tiene que hacer un divisor de tensión con el valor máximo del potenciómetro, de modo que garanticemos que al variar el potenciómetro solo reciba un voltaje de 0 a 10 voltios. La resistencia en serie con un voltaje de 24 voltios, dice el manual, debe ser de 6.6 kiloohms. ¿Sí? Entonces, miren, todos estos detalles vienen en la bibliografía que les he pasado. Estoy extrayendo de ahí y estoy mostrando justamente la variedad, la importancia y el cómo tienen que conectarse. En el caso de ser AC, el logo no tiene entrada analógica. Aquí nos está mostrando cómo conectamos la alimentación y cómo se conectan las entradas digitales en AC. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, en la aplicación está poniendo 24 voltios AC y asume que tiene dos líneas y un neutro. En el caso nuestro, seguramente solo vamos a tener una línea, entonces estas conexiones van a venir a la misma línea y le van a dar 24 voltios AC a cada entrada digital del logo. Sigamos. Conexión de las entradas en el caso de un logo que sea 220 voltios AC. No tiene entrada analógica y como vemos alimentamos entre línea y neutro
Y a partir de las líneas, yo doy los 220 voltios mediante switches que le dan la tensión a cada entrada digital del logo. Bien, ahora vamos a ver cómo se conectan las salidas, que también depende de qué tipo de salida es. En este caso dice, vamos a conectar a un logo con salida a relé. Se muestra la conexión en la figura. Si yo me fijo, cuando las salidas son a relé, vienen 2 terminales por cada salida. Miren, son 4 salidas del logo, 8 terminales. ¿Cómo tengo que hacer esto? La línea, paso por una protección por un fusible, conecto esto en serie con la salida del relé y conecto la carga al neutro. Si fuese un módulo de salidas al relé, lo mismo, porque tengo por cada salida 2 terminales, cierro el contacto, energizo la carga. ¿Cómo va a ser la conexión cuando las salidas sean a transistor, a 24 voltios? ¿Cómo tengo que hacer la conexión? Directamente la carga se conecta positivo o negativo. Y esta carga se va a alimentar con 24 voltios. Hay que tener cuidado que lo máximo que puede soportar esta salida para dar corriente a la carga es de 300 miliamperes. ¿Sí? Ahora comenzamos a ver la parte, digamos, de cómo entramos a lo que es el hardware, la programación del. Todo este repaso nos ha servido a nosotros para nosotros entender los conceptos, entender el repaso de esos conceptos, entender cómo esos conceptos son claves para ver los detalles y comprender un catálogo, cómo el producto logo no es un equipo, es un conjunto, una familia completa, tiene una cantidad muy amplia de opciones y módulos, cómo todos esos módulos están organizados en su catálogo, y hemos hecho ejemplos de cómo tenemos que interpretar las diferentes CPUs en el catálogo, donde se confirma, se corrobora el tema de todos los detalles técnicos que hemos visto en la teoría, y hemos visto el tema de los conexionados, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez que comprendemos el concepto, entendemos la oferta, analizamos la parte técnica, seleccionamos el equipo, sabemos cómo conectarlo sin dañar. Eso nos da a entender de que ya sabemos, digamos, las herramientas, la oferta en hardware, y también entendemos cómo tenemos que armar y conectar el hardware. Nos toca hacer justamente ahora el abordaje de la cara del software, ¿sí? Para eso, a modo de hacer la primera clase que no sea tan pesada, justamente en esta última parte lo que vemos es justamente una presentación del software, ¿sí? Permítame allí arrancar mi programa. Miren que en esta primera clase no avanzo en realidad temas de programación, la primera clase. A partir de la segunda, tercera clase ya necesito que ustedes tengan el software. ¿Por qué? Porque a medida que voy abordando el tema software y a medida que voy desarrollando programas, lo que yo hago es generar un programa, lo armo, lo explico, lo simulo, y ese programa se los comprimo y se los mando al grupo WhatsApp. ¿La idea para qué? Para que ustedes, a medida que voy trabajando el programa, lo voy construyendo, ustedes vayan teniendo versiones de esa construcción y puedan seguir la clase descargando esa versión y también la abren en su software y puedan ir siguiéndome el paso de la construcción. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy mostrando, digamos, en la primera clase, un pantallazo del software a modo, digamos, de no ser tan teórico en la primera clase y dar un pantallazo del software, ¿sí? Dense cuenta que recién vamos a construir programas en temporizadores, contadores, todo eso, en la segunda y tercera clase, ¿sí? Entonces, lo que acabo de hacer yo es arrancar justamente mi programa, mi Logosoft Comfort. Esto para hacer el preámbulo de lo que es todo lo que es software, ¿no? Una vez que nosotros hemos revisado el catálogo, cuando hemos visto el índice, en la última parte hablaba del programa, ¿sí? Del programa que se necesita para construir, para editar, o sea, para crear un programa, para editarlo, para grabarlo y para descargarlo al controlador y también para simularlo y monitorearlo en línea. Entonces, miren,
Hay un software que permite la programación del hardware, creando programas, editando programas, simulando programas y monitoreando en línea el funcionamiento del PLC. Esa herramienta de software en este producto de logo se llama Logosoft Comfort. Entonces, si ya hemos visto que el logo tiene una variedad de componentes, es la familia logo muy grande, la pregunta sería, ¿con qué software, herramienta de software, programamos todo ese hardware? El software para hacer esa programación, la herramienta de programación, se llama Logosoft Comfort. Esa herramienta, ese software, para esta versión del logo, es gratuita. Esa es otra ventaja que le han dado a esta familia. Es una herramienta muy simplificada, muy práctica, muy funcional. Permite creación, edición, simulación y descarga al PLC y monitoreo en línea. Y no nos cuesta plata. Es como una llave de venta del hardware. Entonces, con eso es otra capacidad muy buena de esta familia Logo. En los PLCs convencionales, gama media, clásicos hasta en gama baja, todo tiene un precio. Los CPUs, los módulos, los cables, los terminales de red, los conversores, los drivers y el software. En el estilo clásico de PLCs, todo tenía un retaseo y todo tenía un precio. Son otros tiempos. En estos tiempos ahora el hardware se ha abaratado mucho. Es un hardware más económico, pero más potente. Y en esta pelea de mercado de poder posicionarse en este tipo de niveles, digamos, de programación, de industria pequeña, domótica y mótica, se ha vuelto más agresiva la lucha y ya no se vende el software. Termina siendo una llave de venta del hardware. Siemens no es el único, también Rockwell tiene un modelo, digamos, pequeño en donde hace lo mismo, pero el desarrollo de este software es muy, muy bueno. Miren que yo he trabajado con varios PLCs, varias familias y varios softwares. Este, aunque no se paga, tiene muy buen desarrollo, está muy bien hecho, está muy bien potenciado, así que es otra ventaja de este controlador. Cuando hablamos del software, de la herramienta para programar, habíamos dicho que se llama la herramienta Logosoft Comfort. Hay que tener cuidado con las versiones, ¿sí? No en sí por el tema de las capacidades de la versión, sino por el tema de las compatibilidades. La versión que vamos a llevar nosotros, la que se les ha dejado en la nube para que descarguen, es la última versión 8.3. ¿Sí? Todos los comandos son los mismos desde la 8.0, 8.1, 8.2 y 8.3. Cuando ustedes miren, ustedes van a tener el instalador de la versión 8.0 y los demás son actualizadores. ¿Sí? Pero, ¿dónde hay que tener cuidado? Como este es un producto que se está vendiendo mucho, está teniendo buena cobertura, entonces están saliendo los últimos modelos los lotes de fabricación de Siemens del año pasado. Al mercado vamos a encontrar el hardware que se ha fabricado el año pasado. Ese hardware, al ser tan reciente, solo se puede programar con esta versión última. Ya ahí tengan cuidado. Entonces los logos ahora que se adquieren corresponden al lote del año pasado y ese lote solo se programa con esta versión. Cuando intenten hacerlo con la versión 8.2, por ejemplo, 8.2.2 inclusive, reconoce al equipo pero no le descarga el programa. Entonces ese es un detalle que tengan cuidado y ahora a ustedes se les ha facilitado la versión 8.3 con la que van a poder programar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que ustedes han visto, para saber la versión, me he ido al Help y al About, y aquí me doy cuenta de la versión. Siguiente cosa que tenemos que hacer en esta clase, es agarrar y hacer un reconocimiento de este software, ¿sí? Nuestro primer contacto, ¿sí? Siempre somos en la parte, digamos, de la enseñanza, siempre hay esa curiosidad de tocar el software, de ver qué hace. El primer contacto, ¿no? Un vuelo de reconocimiento. En ese afán, estoy haciendo justamente la apertura del software y voy a mostrar las áreas y el cómo se crea un programa.
Después, en la segunda clase, voy a dar todo el sustento teórico de la organización de la memoria del controlador y ahí vamos a hacer recién nuestro segundo contacto repetitivo al software y ya probando bloques, ¿no? De modo que podamos tener experiencias, varias experiencias, que en cada vez que nos aproximamos veamos más a fondo los detalles. Bien, si es así, entonces veamos ahora. Hemos agarrado y hemos visto en el help, en el about, la versión, primero. Segundo, reconozcamos las áreas. Miren, aquí yo tengo el área de los menús, la área, digamos, típica de los menús de acceso. Aquí tengo la parte de los botones de uso general. Y de este lado tengo unos botones que son básicos, ¿no? Que me van a permitir poner, arrancar en play el logo, ponerlo en stop. Aquí, subir, descargar de la PC al logo el programa y después del logo a la PC. Entonces, estos son bloques justamente de operación de función, que son los que más vamos a usar. Entonces, accesos generales y bloques para lo que es poner en run, poner en stop el PLC, descargar un programa al logo o subir un programa de logo. Estos son esos botones de función. Aquí lo que yo tengo es un árbol de navegación. Aquí voy a poder ver los últimos programas abiertos, ¿sí? Los últimos programas que hayamos hecho los vamos a poder abrir aquí y poder abrir uno y otro. Es un árbol de navegación. En este otro pedazo de aquí van a aparecer lo que son los bloques de las librerías, de las bibliotecas, mejor dicho, ¿no? Las libraries, que la traducción es biblioteca. Aquí vamos a tener la biblioteca de bloques que tiene el controlador logo. Entonces, este controlador, todos sus diferentes bloques, sus desarrollos en software ya que vienen hechos, testeados desde Siemens, van a estar aquí accesibles. Son muchos, así que hay que entender cómo vienen organizados y clasificados y para qué es su propósito. ¿Sí? Entonces, la organización. Menú general, accesos, botones de función, árbol de navegación, acceso a las bibliotecas, bloques de programación, y este espacio que ven allí, esta área grande, es donde nosotros podemos construir nuestro programa. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder hacer nuestro programa. En este momento, como he arrancado y me he ido al About, todo aparece en gris, porque ahorita no está habilitado ningún archivo. Yo puedo venir aquí a New, le doy un clic ahí, y con este New me va a hacer preguntas generales. Ahorita no es nuestro propósito, le vamos a decir OK, nada más. Y miren, ya me ha permitido las áreas que estaban en gris. Y ahora creo se ve mejor justamente cómo tenemos que reconocer a este software. Miren aquí, play, stop, descargar programa, subir programa. El árbol de donde están los archivos que hemos abierto últimos. Y miren aquí cómo ha crecido esto en la cantidad de la biblioteca donde aquí están todas las instrucciones que ya vienen en el controlador logo. Esa es otra gran ventaja, ¿no? Uno cuando compra el logo daría la sensación que está pagando por el hardware solamente. No, está pagando por el hardware y por todo el desarrollo de software que tiene este producto. ¿Qué hay dentro de estas bibliotecas? Hay muchos bloques muy potentes creados por el fabricante y testeados. O sea, básicamente que nosotros cuando queramos hacer un programa, lo que vamos a hacer primero es entender estos bloques, saber cómo funcionan, la forma correcta de interpretarlos, qué hacen, qué datos necesitan de ingreso, qué datos generan de salida. Y cuando entendamos esto, nos vamos a dar cuenta que un problema de automatización se resuelve en forma simple y eficiente usando estos bloques. Entonces, mucha de la tarea de programación no es más que estudiar bien la biblioteca y usar los bloques adecuados. ¿Se entiende? Bien. Una cosa más que hemos visto aquí es que cuando hemos pedido el proyecto nuevo, se han habilitado estos botones que antes no veíamos. ¿Para qué sirven estos nuevos botones? Estos nuevos botones son accesos para construir nuestro programa
nuestro diagrama de programa. Y también tienen estos botones que son muy importantes. Este botón que es el de simulación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo crear mi programa aquí y me voy al modo simulación y voy a ver correr el programa, lo voy a poder testear, probar mediante una interfaz muy adecuada, muy simplificada, muy buena, y voy a poder probar mi lógica aunque no tenga el PLC. ¿Sí? Entonces, esa es una manera donde el programador puede tener esta herramienta, no la paga, es potente, es buena, tiene toda la biblioteca muy poderosa, puede hacer su lógica y la puede testear sin necesidad de tener el PLC afuera. Y también nos va a simular la pantalla. Entonces podemos hacer todo nuestro programa y simular aquí la pantalla TDE del conjunto del PLC. Cuando eso está armado y ya simulado, ya podemos proceder a descargar y hacer la puesta en marcha de la máquina o del automatismo. Entonces miren cómo esta herramienta nos ayuda en crear, en editar, en simular, en descargar y también tenemos la opción de ponernos en línea con el programa para justamente detectar errores o hacer verificaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso han salido estos botones de simulación. Para ejemplificar toda esta teoría, este primer contacto que estoy diciendo, vamos a crear un programa muy básico que no tiene lógica, pero para que ustedes vean el cómo se crean programas y el cómo los simulamos. Voy a hacer un programa bien tonto, ¿no? Voy a tomar una entrada digital y lo voy a poner que es igual a la salida digital. O sea, no hace más que pasar el dato. ¿Cómo hago eso? Para armar aquí, en este telón que tengo donde tengo que dibujar mi programa, mi diagrama en bloques, me voy a venir a las bibliotecas. Aquí tengo la parte digital y aquí tengo entradas, inputs. Ahí está. También en digital tengo outputs. Miren cómo el programa ya le ha puesto el 1 y 1. ¿Sí? Nos ayuda, ¿no? Nos asesora. ¿Cómo hago esto? Quiero que la salida sea igual a la entrada. Ya está conectado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Entrada 1, la salida 1 es igual a la entrada 1. Como si fuese un cable del programa del PLC. No quiero mostrar nada de lógica. Quiero nuestro primer contacto y el cómo se ponen las áreas, reconocer las áreas, entender estos propósitos de cada área y mostrar la simplicidad de la construcción y mostrar cómo se simula. He hecho ya mi programa y aprieto esta tecla simular. Lo simulo y miren, ya aparece aquí controles simuladores de entradas y salidas. Para la entrada me lo ha puesto un switch. Ahorita está en 0 y lo puedo conmutar a 1. Y para ver el estado de mi salida me ha asociado una lámpara. Cuando la salida sea 1, se va a prender. Cuando esté en 0 como ahora, se va a apagar. Entonces miren, yo vengo allí, prendo la entrada, se anima con este color rojo la circulación de corriente o la circulación lógica del bloque, prende la salida y miren, ha prendido mi salida digital. Lo apago, se apaga. Lo prendo, se prende, se apaga. Apago mi simulador y estoy en el modo inicio. ¿Se dan cuenta? Este controlador potenciado y este software muy simple y didáctico. ¿Cómo hacemos para grabar nuestro archivo? Vengo aquí, File, Save As, y vamos a grabar nuestro archivo, ¿no? Yo ahora lo voy a dejar en la parte, no es propósito ahora esto, solamente lo estoy complementando. Ya en nuestra clase de mañana que vamos a crear nuestros primeros programas, vamos a crear una carpeta, voy a grabar el programa, lo voy a comprimir y se los voy a mandar por WhatsApp para que ustedes lo reciban y lo puedan operar, ¿sí? En este caso voy a poner programa de ejemplo, no cuenta como un programa del curso, o sea, es más para mostrarles el software, ¿no? Entonces, sí, y ya está grabado. Ese archivo ya lo tenemos grabado, ya aparece, miren allí, programa de ejemplo, en nuestro árbol de navegación. Procedemos a cerrar nuestro software, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo a nuestra presentación.
¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos repasado conceptos hoy día. ¿Sí? Hemos visto cómo esos conceptos se usan en la parte técnica. Hemos presentado marca y producto y hemos visto que la familia del logo es una familia de muchos componentes. Cuando hemos entendido su organización, hemos ido a los catálogos. Y en los catálogos hemos visto cómo los criterios de la teoría son los que nos sirven y nos delinean las capacidades de cada uno de esos modelos. Después de hacer eso, hemos pasado las características, hemos visto las relevantes, las diferencias, hemos dado los consejos para cuándo comprar qué, cuándo comprar no, tener cuidado cuando seleccionamos determinado módulo, cuándo usar tensión de control de 24 voltios DC, cuándo usar NAC, criterios de experiencia y digamos que se utilizan en la parte de automatización. Hemos visto las potencialidades que tiene el módulo con todas sus comunicaciones y demás cosas. Y después de ver los catálogos de los módulos y de los CPUs, que es lo que nos interesaba enseñar, hemos abordado el tema justamente del conexionado. Para que sabiendo que una vez seleccionado bien el equipo, también hay que tener el cuidado de revisar el manual en donde nos indica cómo conectarlo correctamente. Terminado el capítulo de hardware, de este repaso general, hemos abordado el tema del software. El software como producto, como herramienta, ¿no? Hemos visto de que es el logo Soft Comfort, que corresponde, es un software gratuito, muy bueno, que simula, crea, edita, descarga programas y es la herramienta de software para toda esta familia de controladores logo. Después de presentar el producto, hemos hecho nuestro primer contacto con eso. ¿Para qué? Para hacer un vuelo de reconocimiento, para entender áreas, propósitos y funcionalidades. Y estamos a puertas para nuestra siguiente clase de comenzar a hablar de la memoria del controlador, de la organización de sus bibliotecas y de los bloques de programación que ya tiene creados este PLC. ¿Sí? Si estamos de acuerdo en toda esta situación, por favor, lo dejamos aquí la clase de hoy y estaríamos para la clase siguiente en donde, por favor, descarguen el software. Si tienen problemas en la instalación, como les digo, mañana desde las 9 de la mañana está Alejandro para asistirlos. ¿Sí? Si no hay consultas, si estamos todos de acuerdo, podemos dejarlo aquí y continuar en la siguiente clase. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en el chat no tengo ningún mensajito. Entonces calculo todo está bien. El día de mañana también les van a pasar la grabación, así que de eso no se preocupen. ¿Sí? Nos estamos viendo en la siguiente clase, si no hay ningún comentario. ¿Está bien? Disculpe, Sí, dime. ¿todas las clases van a ser grabadas? Mira, generalmente no, porque para eso son las clases en línea, pero con este caso ya ha habido de que tienen conexión intermitente, les vamos a mandar la clase de hoy. Y si mañana se repite el problema, también estamos para colaborar. Didácticamente yo no recomiendo la grabación porque ya con la experiencia que tengo en enseñar, genera un exceso de confianza en el alumno, ¿sí? El alumno cuando agarra y dice, graban las clases, no atiendo, la veo el domingo, la veo el lunes, entonces perdemos el propósito de la clase online, que tiene que ser que el alumno esté atento, que participe de la clase, que pregunte, ¿no? Entonces, pero tampoco somos, o sea, con la universidad su parte, digamos, de las condiciones que pone la universidad. En casos como este, donde hay fallas de conexión, se procede a grabar y se les da el apoyo para que ustedes puedan verlo, el video, como un repaso de lo que estamos enseñando. ¿Está bien? Ok, Sí, gracias. ingeniero. Sí, todo bien, ¿no? Sí, es solo que hay problemas, o sea, entrecortados sale y hay veces no. No se O sea, no preocupen. seguimos bien Para eso he grabado esta la clase, clase. así que mañana se les va a pasar en el grupo de WhatsApp y ahí van a poder repasar la clase. Una pregunta. Sí, dime. El programa para instalar es lo que pasó el primero, el primer Sí. link. Lo que se les ha pasado son dos links, dos grupos de descarga, ¿sí? Uno es relativo a una máquina virtual que ya está creada, que la pueden usar, y otro es de los instaladores directos. Yo utilizo la máquina virtual o se les pasa la máquina virtual para cuando a veces
tienen problemas con su sistema operativo, ¿sí? Una máquina virtual puede correr en un Windows 7, en un Windows 8, Windows 10. Esa es una ventaja de la virtual y ya está creada. Pero a veces la gente no le gusta la virtual porque es un poco más lenta, entonces nos piden los instaladores. Entonces, por eso les hemos mandado un grupo de links referidos a la máquina virtual y sus softwares necesarios, y les hemos mandado los links de instalación y actualización directos del Logosoft 8.3. Gracias, ingeniero. No, ningún problema. Esas dudas siempre van a haber, por eso hacemos esto en la primera clase. Y ustedes no se preocupen, mañana con confianza, ahí tienen el link de Alejandro, él los va a atender sin problemas. ¿Está bien? Listo, ingeniero, gracias. Nos vemos. Repasen los libros que Muy les bien, he dado, no ingeniero. les estoy diciendo lean todo, pero organicen, repasen. Que Bueno, ya nos nos toca yo tengo entrar a una la preguntita. parte del software. Bien, gente, nos vemos el día de mañana. Chao. Inge, Buenas noches. Dime. Te escucho entrecortado. perdón, Inge, yo tenía una consultita, por ejemplo, el programa que se nos ha facilitado es ¿Sí? el MB Word, el 12, ¿verdad? Ahora, yo quería saber si tiene alguna diferencia con lo que es el MB Word con el 10. En el 10 Sí, porque es un poquito más completo. tienes un problemita en el 10. La versión Yo lo 10 de tengo la y VMware, tiene lo que es... sí, la versión 10 de la VMware está pensada para correr en 32 y en 64. En cambio, la VMware 12 y la 15 son para correr en ya. sistemas operativos de 64 bits. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que les mandamos esa versión, la 12. ¿Está bien? Ah, ya. Está bien, ¿Listo? gracias. Ningún problema. Nos vemos mañana, gente. Buenas noches. Chao. Hasta luego,